Hablamos sobre la autoridad de Jesús, sobre el pecado, sobre el triunfo de Jesús sobre el pecado. Hablamos de la autoridad de Jesús sobre Satanás y sus demonios. Y hoy quiero hablar por unos minutos de la autoridad de Jesús sobre la enfermedad. Jesús dijo en Mateo 28:18, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad, toda potestad tiene Jesús en el cielo y en la tierra. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11 dice así: por la obediencia de Cristo hasta la muerte de cruz, el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Diga conmigo, hasta lo sumo, hasta lo máximo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Entiende usted el significado de esto? Delante del nombre de Jesús, toda rodilla se doblará, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él es el Rey de Reyes. Él es el Dios de todo el universo. Y no hay rodilla y no hay lengua que no podrá resistirse al poder. Se debe doblar y toda lengua confesar: Jesús es el Señor. ¿Lo puede decir? Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. ¡Aleluya! Yo le decía hace un mes y pico atrás: practique ahora, hágalo ahora. Hágalo ahora mientras esté con estas rodillas y con esta boca, porque un día lo hará aunque usted no quiera. Si usted se resiste a hacerlo acá, un día el poder de Dios hará que su rodilla se doble y su lengua confiese. Mejor hágalo acá. ¿Alguno de ustedes, los que están acá, alguna vez ha sufrido alguna enfermedad? Al revés, ¿alguno de los que estamos acá nunca se enfermó? ¿Nunca se enfermó? En el primer culto, un niño dijo: yo nunca me enfermo, gloria a Dios. Yo le decía a los hermanos: siempre hay alguien que te pincha el mensaje. Claro, él estaba enojado porque no se enferma y no puede faltar a la escuela. Pero la realidad es que a partir de la caída, a partir del pecado, salud y enfermedad coexisten en nuestras vidas. Tenemos salud hasta que nos enfermamos. Es así de sencillo. Es decir, está todo bien hasta que algo nos pasa. Nos duele la cabeza, tenemos un problema en los riñones, tenemos un juanete. ¿Quién no tiene un juanete oculto debajo de la suela? Pero ahí está. Y todos debemos recurrir a los sistemas de salud, al médico, al doctor, a la oración, a la umbanda. ¿A algún lado? No, claro, no. Decía ahora. Pero todos en un punto de nuestras vidas recurrimos a los sistemas de salud. Buscamos a Dios o buscamos al enemigo. Buscamos los doctores, buscamos la oración de los hermanos, tomamos remedios, medicación. Es un ciclo. Estamos sanos, viene una enfermedad, nos curamos y tiempo después, corto o largo, aparece nuevamente algo. O lo mismo que se repite o otra cosa nueva. En el año 1995 ocurrió la primera operación de un bebé no nacido. Si es difícil operar, no es sencillo. Los que hemos sido operados, imagínate lo que es operar un bebé no nato, no nacido en el útero, en la panza de su mamá. Las cosas que hay que atravesar hasta llegar a un ser muy diminuto. La primera operación de un bebé no nacido en España fue en el año 1999. Tenía un problema en su tráquea, acá. Y de continuar el embarazo, iba a morir al momento del parto. Y lo operan.
antes de nacer y salvan la vida del bebé. La ONU, dentro de la ONU, la Organización Mundial de las Naciones, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. No solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, sino un sentirse bien en lo físico, en lo mental y en lo social. En 1985 amplía un poquito el concepto y dice: la salud es la capacidad de realizar el propio potencial personal y responder en forma positiva a los problemas del ambiente. Es decir, la salud es la capacidad de realizar tu potencial aún a pesar de limitaciones. Es claro que un discapacitado motriz que necesita una silla de ruedas tiene limitaciones, pero esa limitación no significa que pueda desarrollar su potencial. ¿Se entiende? No debería comer media luna porque soy diabético, pero eso no impide que coma lo que corresponda. Es decir, la salud no es que nada me ocurra, que nada me pase y nada me afecte. Para la Organización Mundial de la Salud es la capacidad de realizar mi potencial a pesar de limitaciones de salud, físicas, mentales, relacionales. La salud es un recurso para la vida, pero no es un objeto de la misma. No es un objeto. ¿Por qué? Porque la realidad es que todos nos enfermamos, todos. Aún antes de nacer. Y el ciclo de enfermedad y salud se repite en todos nosotros. Entonces, los sistemas de salud, los médicos, los remedios, los hospitales, la oración, Jesús, son para morigerar los efectos, sanar, aliviar o acompañar en el proceso de la enfermedad, para que puedas continuar con tu vida y desarrollar el potencial. Es decir, salud y enfermedad son parte de nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y existe una, porque existe la otra. En estos últimos años, especialmente en el último año, nosotros como familia hemos sido afectados. Y hablar de este tema de la salud no es un tema fácil. Soy diabético hace muchos años y la enfermedad de la diabetes es una enfermedad, esas jodidas, invisibles, pero van haciendo efecto que no son visibles. Pero aprendí a comer mejor, aprendí a amarme a mí mismo y cuidarme y no suicidarme por lo que como. Somos lo que comemos. ¿Sabía usted? Claro, en estos últimos meses descubrimos que tiene un cáncer en la tiroides y fue operada. Sacaron la tiroides y ahora comenzamos un proceso de yodo para eliminar cualquier vestigio de cáncer en las células linfáticas. Hablar de salud es hablar de enfermedad. Como dijo un predicador: quieren tener victoria, y todo eso. Sí, amén, queremos tener victoria. Entonces tendrás conflictos, pruebas, guerras, porque la salud significa enfermedad. ¿Me siguen? Lo que la OMS no incluye en su definición de salud física, mental, social, es lo espiritual. Porque, como dice la Biblia, no puede, porque no la comprende, porque la esfera espiritual no está dentro del criterio de salud. Sin embargo, la Biblia nos enseña que nosotros somos seres espirituales con una experiencia humana, porque nosotros existimos en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. Tú fuiste pensado por Dios y existes desde la eternidad. Y vives esta experiencia humana. Entonces, lo espiritual también se enferma. La Biblia dice que estamos en realidad muertos sin Dios a causa
de nuestros delitos y pecados. Estamos muertos. Y el espíritu contamina, enferma a lo físico, a lo mental y a lo social. El espíritu humano se enferma y enferma todo nuestro ser. El cuerpo, la diabetes, el cáncer, las afecciones respiratorias, la caída de pelo. Ríanse, era un chiste. Nos afectan lo emocional, lo espiritual, lo relacional. Jesús dijo en Marcos capítulo 2, la gente sana no tiene necesidad de médico. Los enfermos, sí. Los sanos no necesitan médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. La palabra salvación en griego es sozo, S-O-Z-O, sozo. La palabra salvación significa, en el griego sozo, sano, salvo y libre. Se utiliza indistintamente. Eres salvo, eres sano, eres libre. Cada vez que aparece la palabra sozo, puedes traducir sano, salvo y libre. Significa lo mismo. Eso es lo que es la salvación. Aplaude, si va a aplaudir, aplauda con gozo. Eso es lo que Jesús te dio. Salvación, sanidad y liberación. La salvación viene por creer en Jesucristo. Él vino a salvarte, sanarte y hacerte libre. Dice Mateo 4:24 que la fama de Jesús se extendió por toda una región, por toda Siria. Y escuchen la lista de los que le trajeron para que Jesús los sane. Le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y a todos Jesús los sanó. Claramente la palabra distingue distinto tipo de enfermedades. Las enfermedades no son todas iguales. Hay enfermedades físicas. La lepra es una infección, es algo que se contagia, es una afección de la piel. La ceguera, la parálisis, el ser discapacitado, motriz en una mano, en un brazo. Hay enfermedades físicas, pero también hay enfermedades emocionales. Afligidos, atormentados. Hay una palabra que hizo muy famosa una película española. ¿Se recuerdan de TOC? ¿Qué es el TOC? ¿Quién sabe qué es lo que es un TOC? Trastorno obsesivo compulsivo. ¿Quién no tiene uno de esos? Tenemos una colección de esos. Pero claro, los ocultamos o tratamos de ocultarlo. Es tremenda la película, ¿la vieron? Si no, véanla, está en Netflix. Todos tenemos algún grado de trastorno obsesivo compulsivo. Conozco gente que a las 3 de la mañana se pone a limpiar. Algunas mujeres dijeron, yo no soy. No es el caso de Clau. Tiene otras cosas. La depresión es una enfermedad del alma, de las emociones. El temor, el miedo a la muerte. Saben que a partir de la pandemia, el miedo a contagiarse trajo una depresión y un terror en las personas. Que ese temor a contagiarse, temor a enfermarse, temor a morirse, ¿saben lo que trajo? Deseo de morir. Deseo de morir. Hay también enfermedades mentales. La esquizofrenia. La Biblia lo llama los lunáticos,
la locura, la psicosis, son enfermedades mentales. Y es como un tabú hablar de eso, porque no podemos creer que eso ocurre en medio nuestro. Y necesita ser tratado, necesita ser atendido. El autismo necesita ser tratado, cuidado por los médicos profesionales, por los psiquiatras, por los psicólogos, por todo el sistema de salud, por la oración, por la misericordia, por esa familia, por esos padres, por esos hijos. Y hay enfermedades también espirituales, producidas por demonios, que también enferman. Pero no todas las enfermedades son espirituales. Pero hay enfermedades que vienen por espíritus inmundos, espíritus de enfermedad. Había una mujer encorvada en la sinagoga que Jesús liberó y sanó, echando fuera el espíritu de enfermedad. Es decir, hay algunas enfermedades que tienen origen espiritual, pero no todas las enfermedades son por demonios. ¿Se entiende? Eso es importante establecerlo. El ministerio de Jesús básicamente desarrolló 3 cosas. Predicar el evangelio del reino, predicar. Y el mensaje era: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. En segundo lugar, sanar a los enfermos. Era parte importantísima del ministerio de Jesús y de los discípulos después. Y en tercer lugar, expulsar demonios. Es decir, predicación del evangelio del reino, sanidad de los enfermos y expulsión de demonios eran el ministerio de Jesús. Unos meses después, ustedes saben que el ministerio de Juan fue muy breve. Juan el Bautista comenzó a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acercó. Hubo un avivamiento, la gente se arrepintió de sus pecados. Dice que Juan es el que preparó el camino del Señor, pero a los 5 o 6 meses estaba preso por enfrentar al poder político por los pecados de Herodes que Juan denunció. Quedó preso. Y en esa circunstancia de depresión, de tristeza, aquel que había dicho, señalando a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estando en la cárcel, mandó a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otros? ¿Qué le estaba pasando a Juan? Lo que te pasó a vos y a mí el lunes, cuando a las 11 de la mañana te enteraste que eras un 25% más pobre. ¿O no? ¿O a mí solo? ¿Dónde estás, Señor? La tristeza, la depresión, la enfermedad de la incredulidad lo agarró a Juan. Y la respuesta de Jesús no fue de condenación, no fue de reproche, no fue cantarle las 40 a través de sus discípulos, sino: díganle a Juan las cosas que ven y escuchan. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Aleluya. La sanidad siempre es una señal. Nos compartía la hermana Sonia el día jueves: señales. Cada una de las enfermedades, cada uno de los sufrimientos, cada una de las cicatrices que han quedado en tu cuerpo, en tu alma o en tu espíritu, es una señal de Dios en tu vida para recordarte su misericordia. Amén. Aleluya. Señales que apuntan a Dios. Señales que apuntan y glorifican el amor de Dios. Cada sanidad, cada milagro, cada obra de Dios a favor de tu vida, glorifican a Dios. Señales que exaltan la misericordia de Dios. Misericordia significa que Jesús, al mirar a las personas, al mirar a los enfermos, al mirar a los paralíticos, a los leprosos, a los ciegos,
el amor de Jesús. La misericordia significa que viene de cardíaco, misericordia viene de cardiológico, de cardíaco, de corazón. El corazón de Jesús se pone en nosotros, en nuestra miseria. El corazón de Dios tiene compasión por nuestro dolor, por nuestra enfermedad, por nuestra angustia. Aleluya. Pero también los milagros que manifiestan el poder de Dios también manifiestan el juicio de Dios. Tomé unos pocos ejemplos de sanidades. Si haríamos un recorrido, creo que no voy a exagerar como Juan, que no alcanzarían los libros del mundo, pero tendremos que hacer una clase de esto. Pero tomé unos 4 ejemplos de sanidades de Jesús para que en esta mañana nos ilustren. Mateo 8 nos habla de un hombre leproso. Un hombre que fue separado de la sociedad por su condición. Un leproso jamás podía acercarse a una persona sana. Y si una persona sana se acercaba a Jesús por error y porque no se había dado cuenta, el leproso tenía la obligación de levantar las manos y gritar: leproso, 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 por temor. ¿Por qué? Porque la lepra se contagia por contacto físico. Entonces, un leproso se acerca a Jesús y le grita: Señor, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó y le dijo: sí quiero, queda sano. Al instante, la lepra desapareció. Este hombre reconoció que Jesús tenía el poder para sanarlo. Pero lo más extraordinario de la sanidad es la manera en que Jesús lo hace. ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿Qué hizo? Lo tocó. Jesús tocó al enfermo, al leproso. El resultado: sanidad corporal, sanidad mental. Imagínate lo que es vivir. ¿Existen los leprosarios? Sí, todavía hay uno. Queda un leprosario, donde allí viven recluidos. Lo mismo que hace 2000 años atrás, lo mismo que hace 3000 años atrás, sigue ocurriendo. El leproso está apartado, viviendo con leprosos. Jesús lo tocó, sanó su cuerpo, sanó su mente, sanó su espíritu, porque el leproso no podía ir al templo. Y sanó su relación, porque podía estar nuevamente ¿con quién? Con su familia. Ese hombre tenía padres, hijos, esposa. Pudo volver a casa. La sanidad de Jesús es integral. Espíritu, alma y cuerpo. Todas tus relaciones son restauradas por Jesús. En el mismo capítulo 8 de Mateo hay un centurión romano que se acerca a Jesús pidiendo que sane a uno de sus criados. Un criado que amaba, y le dice el centurión: mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Los que han estado tirados en la cama sin poder moverse por una cuestión del ciático, por una quebradura, después de 2 días en cama, te empieza a atormentar el dolor. La pregunta es si algún día me volveré a levantar, si podré volver a caminar, si podré volver a andar. ¿Te sentís una carga para toda la familia, sí o no? Comienza a trabajar la cabeza y no se detiene, y te haces miles de preguntas. Y no solamente tenés el dolor físico, sino el emocional. Preguntando qué será de ti, cómo trabajarás, cómo traerás dinero a casa, cómo podrás cubrir las necesidades. Porque nada se para, todo sigue. Te afligís en la mente y en el espíritu. Y Jesús le respondió: yo voy a ir y lo voy a sanar.
Pero este hombre responde algo: no soy digno de que entres bajo mi casa. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¡Wow! Este era un centurión romano, era parte del ejército invasor. Era un gentil, un pagano y encima un opresor. Y le dice a Jesús: no es necesario que vengas a casa, solamente ordená que sea sano y va a ser sano. Y ahí aclara por qué el centurión dice esto. Yo también soy hombre bajo autoridad, tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: va, ve y va, al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. ¿Qué es lo que está diciendo el centurión? Que está entendiendo quién es Jesús. El centurión está reconociendo que Jesús es Dios, que es el Hijo de Dios, que está bajo la autoridad de Dios y por tanto, como está bajo la autoridad de Dios, tiene autoridad para sanar a una distancia y no necesita estar presente para sanar, que solamente envía la palabra y lo sana. Jesús se sorprende. Jesús se maravilla de esta afirmación, repito, de un pagano, de un gentil, de un romano opresor que está reconociendo que Jesús es todopoderoso, que Jesús es Dios. De cierto les digo, dice Jesús, que aún en Israel he hallado tanta. Hay un caso muy similar de una mujer sirofenicia, es decir, una mujer pagana, gentil, no israelita, que se entera que Jesús está en una casa y va a su encuentro e insiste. Su hija está enferma, atormentada por un demonio y le pide a Jesús: por favor, sanala, hazla libre, echa fuera el demonio. Jesús la prueba y le dice: no es justo. Yo vengo por las ovejas de Israel, yo vengo a darle pan a los israelitas, no a los perros. Eso es lo que Jesús le dice. Tremendo. Las palabras de Jesús no lastimaron a la mujer. Su autoestima no fue dañada. La mujer tenía algo más importante que su prestigio, su honor, su nombre. La mujer tenía una hija enferma y no le importó. Jesús le dijo: no es justo que el pan que es de los hijos se lo demos a los perrillos. Y la mujer le dijo: sí, es verdad, pero aún lo que come la gente en la mesa y se cae, los perritos se lo comen. ¿Quién se come las cosas en tu casa que se caen cuando estás trabajando en la mesada, en la mesa, o a los chicos se le cae algo? A los chicos y a los grandes, ¿no? Se nos caen siempre algo. Se la come el gato, se la come el perro, que está siempre dando vuelta ahí esperando que algo caiga, ¿no? Jesús nuevamente dijo: oh, mujer, grande es tu fe. No era israelita, no era una hija de Abraham, no era una mujer del antiguo pacto. Sin embargo, reconoció que Jesús tenía la autoridad para que ella, aún ella, coma del pan de vida. Hay otra historia más, un milagro de Jesús, la mujer con el flujo de sangre. Todos lo recuerdan, ¿no? Hacía 12 años que sufría de hemorragia y se acercó por detrás de Jesús en medio de la multitud, porque decía en sí: si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Todas las mujeres que están aquí saben de lo que estamos hablando. Nosotros interpretamos, tocamos de oído, solamente
Nos enteramos cuando vemos determinadas cosas o nos responde de determinada manera o no nos explicamos lo que después, ¡ay, qué tonto! No me di cuenta, ¿no? Le pasa a todos los muchachos, ¿no? Porque cambia con la menstruación de la mujer, hay cosas químicas que ocurren y afectan. Pero eso, ¿cuántos días son? Dijimos hoy son 3, 4 días. Cada 28, eso lo aprendí en el primer culto. Cada 28 días, muchachos, anoten, cada 28 días. Cada 28 días. Entonces, fíjate, el día 26 hasta el día 30, ahí. Ahora, imagínense esto. No cada 28 días. Durante 12 años. Sin descanso. Hemorragia, 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 hemorragia. Esta mujer era sin duda una mujer joven porque tenía la menstruación, pero no se cortaba. Hace 12 años, tal vez, en su primera juventud, en la adolescencia, tuvo esta enfermedad y no se fue. El doctor Lucas, autor del Evangelio de Lucas, escribe, es el único que lo detalla, no los otros evangelios, que esta mujer se había atendido con todos los médicos, los más famosos, los más prestigiosos, pero nunca habían podido curarla de su enfermedad. Y además de eso había gastado todo su dinero, todo lo que tenía, pero nada había resultado. Y seguía 12 años después, enferma. Las consecuencias físicas, sin duda. La hemorragia constante trae anemia, debilidad, extremo cansancio. Y además de la anemia, todas las enfermedades que vienen con la anemia, porque se suman enfermedades por esa condición. Consecuencias económicas, perdió todo lo que tenía. Ya no tenía dinero, todo lo había gastado en su salud. Consecuencias espirituales, era ceremonialmente impura. Una mujer en su periodo menstrual no podía ir al templo. No, todo lo que tocaba quedaba impuro. Tocaba la pava para el mate, quedaba impuro. Tocaba al marido, quedaba impuro. Tocaba a los hijos, quedaban impuros. Esto por 4 días al mes. Imagínate, 12 años. Esta mujer, emocionalmente y socialmente, era impura y todo lo que tocaba quedaba impura. Por tanto, había perdido su familia. Todos los que sabían de su condición no dejaban que esta mujer se acerque a ellos. ¿Por qué? Porque si lo tocaban o tocaban algo que la mujer había tocado por la palabra que dice la Torá, quedaba impuro. Si tan solo tocare el borde de su manto. Jesús tocó al leproso sin temor a contagiarse. La mujer tocó a Jesús. Ritualmente, la mujer dejó a Jesús impuro. Creo que la mayor expresión de fe es que vengamos a Jesucristo tal como estamos. Tal como estamos. El engaño satánico es: no podés estar delante de Jesús. Mira cómo estás de sucio. Mira cómo estás. Otra vez lo hiciste. No, no podés ir a Jesús. Primero tenés que limpiarte. Primero tenés que santificarte. Y ese día sin Jesús jamás llegará. Jesús no tiene miedo de tocar tu enfermedad. Jesús no tiene miedo de que extiendas tu mano y toques a Jesús. Él vino por los que están enfermos. El que dice, yo soy sano, no necesito a Jesús. Jesús nada puede hacer con él, pero el que reconoce que es un necesitado, un pobre espiritual, un enfermo, Jesús dice, vengan a mí, todos los que estén trabajados, cargados, enfermos, vengan, yo los sanaré, yo los salvaré, yo los haré libres, yo los restauraré en el cuerpo, en la mente, en el alma, el espíritu.
vengan a mí, así como están. Aleluya. Esa es la misericordia. Jesús poniendo su corazón en tu enfermedad, en tu dolor. Aleluya. La Biblia también es muy clara. A esta mujer, cuando Jesús dice, poder salió de mí, y todos los discípulos quedaron mirando, y las cientos de personas que estaban apretando a Jesús, cuando Jesús dice, poder salió de mí, algo pasó, ¿quién fue? Las personas y Pedro dijeron, pero Señor, hay cientos de personas que te están apretujando. No, yo sé que poder salió de mí. Y la mujer, al verse descubierta, dice la Biblia, contó a Jesús y a todos los que estaban alrededor, y de ahí viene el conocimiento para nosotros de esa historia. Y hay miles de milagros que no conocemos, pero los que están escritos para afianzar nuestra fe, que Jesús le dijo, mujer, tu fe te ha salvado. Soso, salvado, sanado, libertado. Esta mujer recuperó su vida. Esta mujer recuperó su salud física, su salud emocional, su salud espiritual, su salud relacional. Pudo volver con su familia. Pudo relacionarse con las personas. Entró en una nueva dimensión. 12 años en esclavitud. Hay un tiempo determinado por Dios para tu sanidad. Hay un tiempo determinado por Dios para tu libertad. Hay un tiempo que Dios ha determinado para hacerte sano, salvo, libre. Amén. También en la Biblia deja muy claro que no todos, escuche esto, no todos los que fueron sanos fueron salvos. No todos, repito, no todos los que fueron sanados por Jesús fueron salvos. En Lucas 17 nos relata un encuentro de Jesús con un grupo de leprosos, 10. Los leprosos no podían estar en medio de la sociedad, no podían vivir en el mismo lugar que la gente sana, por tanto eran recluidos, apartados, y estaban juntos porque ya estaban contagiados, no había problema. Esos 10 se encuentran con Jesús, se paran de lejos y le dicen, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús le dice, vayan, preséntense al sacerdote, porque esa era la costumbre. Cuando la Biblia enseña en el Antiguo Testamento que el leproso debía presentarse ante el sacerdote para verificar que había sido sanado, para verificar que en su cuerpo, en su piel, ya la lepra ya no estaba. Entonces Jesús le ordena, vayan, preséntense al sacerdote, y yendo de camino en ese recorrido hasta encontrarse al sacerdote, los 10 leprosos son limpiados. Su piel se sanó. Ahí. Imagínense lo que significa para un leproso, un apartado de la sociedad, alguien que contagia, alguien que tiene que decir no te acerques, te puedo contagiar, te puedo enfermar, alguien desterrado, separado, maldito, que no podía ir al templo a adorar, presentar ofrendas, no podía estar con sus hijos, con su esposa, a causa de su enfermedad. De camino al sacerdote se sanan los 10. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? De los 10, uno solo regresó a agradecer. Uno solo. Es un promedio bajo, ¿no? Dice que uno volvió dando gloria a Dios, se encontró con Jesús, se postró en tierra, daba gloria a Dios, se postró ante Jesús, le dio gracias, y este era un samaritano, no era un israelita. Y Jesús se preguntó y dijo, ¿no eran 10 los que fueron limpiados?
Y los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese la gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo al samaritano, levántate, tu fe te ha salvado. Escúchame una cosa, de los 10 se sanaron, uno fue salvo. Jesús tiene lo que la Biblia llama los ayes de Jesús. En esto las mamás son especialistas, ¿no? ¡Ay! ¿Nunca lo dijiste? ¡Ay, el auto! Me pasó a mí. Jesús utilizó los ayes para reprender a las ciudades de Israel, donde él había hecho milagros, sanidades, prodigios, liberaciones, cosas extraordinarias. Él dijo, ¡ay de ti, Corazín y Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón, es decir, ciudades paganas de las cercanías, pero no en el pueblo de Israel. Corazín y Betsaida son parte del pueblo de Israel. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, las sanidades, si se hubieran hecho en Tiro y Sidón, ellos se hubieran arrepentido. ¡Ay, Capernaum, Capernaum, que es elevado hasta el cielo! Capernaum era la ciudad donde Jesús estableció su ministerio. Allí estaba la base operativa. Jesús iba a predicar y volvía a Capernaum. Salía a otro lugar y volvía a Capernaum. Allí estaba la casa de Jesús en Capernaum. Capernaum era una ciudad bendecida a causa de la presencia de Jesús. Milagros, maravillas eran hechas en Capernaum. Pero Jesús dice, ¡ay, Capernaum! Si en Sodoma, escuchen, Sodoma, la ciudad históricamente considerada peor, más pecadora y maldita de la historia de la humanidad, si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, se hubieran arrepentido. Sin embargo, Capernaum, que fue testigo de los milagros, no se arrepintió. Y dice Jesús que el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para Capernaum. Hace un rato atrás te dije que las señales, los milagros, apuntan a Dios, dan la gloria a Dios, hablan del amor de Dios, de la misericordia de Dios, pero hablan también de juicio. Cada milagro que Dios ha hecho en nuestra vida es un juicio si nosotros no le damos la gloria, no lo honramos, no glorificamos a Jesús. Somos responsables de los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas, a nuestro favor. O seremos declarados culpables. Porque podés irte sano al infierno. Podés irte sano al infierno. Jesús es aquel que tiene autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y la enfermedad está sujeta a él. Y él delegó esa autoridad en sus discípulos. En el primer grupo más pequeño, los 12, les dio autoridad. Les dio autoridad a un grupo más amplio, a los 70. Después, a todos los que creyeron en su nombre, Jesús nos da autoridad para predicar, para sanar y echar fuera demonios.
El punto crucial es la fe en Cristo Jesús. Es en la autoridad de Cristo. Él lo dijo a los discípulos en Mateo 10, versículos 7 y 8, yendo, prediquen, diciendo, el reino de Dios se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibieron, den de gracia. La misma palabra, pero en Lucas dice, reunió a los discípulos y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. A los 70, un grupo más amplio, fuera de los 12, les dijo, a las ciudades donde entren, sanen a los enfermos y digan, se ha acercado el reino de Dios. Jesús comisiona a los discípulos a predicar, a sanar y a echar fuera demonios. Y en Marcos 16 manda la gran comisión de hacer discípulos, de bautizarlos en el nombre de Jesús. Y después dice, los que creen, los que van a creer por la palabra de ustedes, y aquí entramos todos nosotros, los que creen les seguirán señales. ¿Cuáles son las señales que siguen a los que creen? En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, en mi nombre tomarán en sus manos serpientes, beberán cosas mortíferas, no les hará daño, y en mi nombre sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. El cesacionismo, muchos hermanos nuestros cristianos, no creen en la continuidad del ministerio de sanidad y de liberación. Cree que eso cesó con los apóstoles. Pero a la luz de las Escrituras, es claro que efectivamente el ministerio de sanidad fue ejercido por Jesús, aprendido por los discípulos, también por los 70, una vez que descendió Pentecostés, hombres y mujeres que no conocieron personalmente a Jesús, que no eran discípulos, eran parte de la iglesia, ejercieron dones de sanidad, ejercieron dones de liberación. Por ejemplo, Esteban. Milagros y maravillas eran hechas por Esteban. Y ni siquiera Esteban había conocido a Jesús personalmente. No era de los 12, no era de los 70. Era segunda generación de cristianos que se habían convertido. Felipe, un repartidor de comida en mesa, lleno del Espíritu Santo después de la persecución en Jerusalén, por la muerte de Esteban, comienza una campaña de sanidad, de liberación. Miles se convierten, son sanados, son liberados. No era discípulo, no era de los 70, no era ni siquiera un apóstol. Pablo, un perseguidor, Saulo, un perseguidor, un fariseo, cree en Jesús, se convierte, ve a Cristo. Comienza un ministerio de predicación, de sanidad y liberación, muchísimo testimonio de sanidad. Bernabé, hijo de consolación, ejerce ministerio de predicación, de sanidad y liberación. Timoteo, Silvano, todos los hombres que están detallados en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, ejercieron ministerio y muchísimos de ellos ni siquiera vieron a Jesús personalmente. A los que creen, las señales les seguirán. A los que creen. ¿A quién? A los que creen. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Lo que yo intento explicarles, pero es una revelación del Espíritu, que todos, nosotros, todos, si creemos, tenemos la autoridad de Cristo en nosotros para predicar el Evangelio, para sanar enfermos y echar fuera demonios. Hay dones, sí, hay dones proféticos, de pastor, de evangelista, hay dones de sanidad, pero todos nosotros, todos los que creen, Dios nos ha dado la autoridad para predicar el Evangelio, sanar enfermos y echar fuera demonios. Ahora bien, hay muchos escépticos, cesacionistas que pueden decir, bueno, pero en el ministerio de Jesús todos serán sanados. Yo no veo que todos los que oren se sanen. Y yo les digo, es verdad.
Nunca he visto un lugar donde todos se sanen. Tal vez algunos de ustedes en alguna reunión todos se sanaron. Gloria a Dios. Yo nunca lo vi. Ahora bien, ayer oraba al respecto de esto. Porque es una de las preguntas más difíciles de contestar. ¿Por qué algunos no nos sanamos? Y yo me lo pregunto, ¿eh? El Señor me respondió así. Cuando Dios te contesta, te quedas de una pieza, no por la revelación, sino por lo sencillo. El Señor me dijo, ¿acaso por todos los que vos le compartís el Evangelio, les hablás de Jesús, les presentás el Evangelio, todos los que vos le hablás de Jesús, creen? Y yo dije, no, Señor. ¿Vas entendiendo? ¿Todos los que vos orás por sanidad se sanan? No, Señor. Todos los intentos de liberación, de echar fuera del demonio, todos son libres, completamente libres. No, Señor, vuelven a la semana y vuelven peor, en algunos casos. ¿Lo van entendiendo? Es tan sencillo que es clave. El Evangelio es poder de Dios para el que cree. Y la incredulidad, la falta de fe, el no creer, es 100% efectivo. Si vos no crees, no funciona. Ahora bien, ¿todos serán sanos? No. Hace muchos años que soy diabético. Clau atraviesa una operación de tiroides por un cáncer en la tiroides. Creo que la gracia de Dios, como dice el apóstol Pablo, que fue usado por Dios para hacer milagros tremendos en sanidad en otras personas, en un punto de su vida tiene un aguijón en la carne, tiene un problema físico. No sabemos exactamente cuál era. Los teólogos creen pensar que era un problema en la vista grave de él. Él le pide al Señor que lo sane. Y Jesús le responde, bástate mi gracia. Mi poder, dice Jesús, se perfecciona en tu debilidad. Entonces, en medio nuestro hay muchos que tenemos enfermedades crónicas que nos acompañan. En un momento aparecieron y nos acompañan en nuestra vida. Enfermedades emocionales, enfermedades mentales, familias que atraviesan el autismo. Y hemos pedido a Dios que lo quite. Y allí están. Y no es porque falta la fe. No es porque seamos incrédulos. Pero yo entiendo algo que Dios nos ha dado a todos sus hijos como mandato. Seguiremos predicando el Evangelio. Seguiremos anunciando que el reino de Dios se ha acercado. Seguiremos declarando libertad a los cautivos. Seguiremos orando por los enfermos.